Sí, acá estamos. Jueves 28 de abril 2022, exactamente las 19 horas. El señor director es un tipo recontra puntual. Yo a veces le digo, viste, que cuando hacemos estas jornadas, siempre en lo presencial, y hay que arrancar unos minutitos más tarde, no, pero el tipo es puntual, dice, no, es 19, es 19, y vamos a terminar justamente a las 20 horas, porque tenemos muchísima información, tenemos una charla espectacular, y tenemos además esto, que es en vivo, como para que vos nos hagas llegar muchísimas preguntas. Te doy la bienvenida formal en esto que se llama, como hice el otro día, me voy a correr, así se ve bien el título, Suelos saludables, manejos sustentables para la nutrición de tu suelo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy justamente? Es charlar de todo eso. Acordate que la primera jornada fue fertilidad física del suelo y su relación con los rendimientos en trigo. Tema justamente que le apasiona al que va a ser expositor hoy, esta noche. Bueno, la anterior fue una charla excelente, una charla muy buena, el público nos la pidió, así que además de estar en CKC, está en Agrositio, está subida, salió todo. La verdad que nos encanta hacer esto, gracias a la gente de CKC, que es poder hacer extensión, ¿no? Hacer extensión, llevar esta información técnica a toda la gente. Bien, y vos dirás, ¿y ahora en esta charla de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de promotores de crecimiento y del aporte de los microorganismos a la fertilidad del suelo y los cultivos. Quiere decir que es una continuidad, una solución de continuidad con la anterior, que tenía que ver justamente con la fertilidad física. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Bueno, con un gran amigo de la casa, el ingeniero Luis Ventimiglia, especialista en nutrición biológica, asesor agronómico privado, y yo diría un entusiasta de esto, ¿no? Que es entender esa lógica sistémica entre el suelo, las raíces, la fertilidad, las propiedades físicas, biológicas y todo. Luis, un gusto verte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, buenas tardes, buenas noches para vos, por supuesto para toda la audiencia Estás que allá el nos 9 de está julio, ¿no? viendo. Estamos el 9 de julio, exactamente, te agradezco tus palabras y bueno, realmente sí, uno lo siente así, ¿no? También quiero agradecer en este caso a la empresa CKC, grandes amigos bueno, de toda la vida, ¿no? Y bueno, así que bárbaro. Y respecto a lo que estabas comentando, yo la charla de este ciclo, la anterior, la que estuvo Cristian Álvarez, un gran amigo, un señor, la verdad que estuvo muy, muy linda, participé de esa charla como oyente, y bueno, muy, muy interesante. Creo Qué bueno. que es así, ¿no? Hay que tratar de unir las cosas como para poder apuntalar todo lo que tenemos, que es mucho, y en la parte agropecuaria, y cuando digo agropecuaria incluyo a la ganadería también, la agricultura y la ganadería, tenemos mucho para hacer y mucho para mejorar. Impecable. Luis, bueno, le contamos a la audiencia, tenemos una charla más o menos de media hora de Luis. Lo tenemos también en el estudio a Nicolás Rullet, que estuvo el otro día también, ese gerente de desarrollo de SKC. Le damos la bienvenida. Nico, mate listo, preparado. Vamos a tener seguramente muchas preguntas. Y él, por ejemplo, por supuesto, maneja un poco el comité que tiene que ver con sintetizar todas las preguntas que llegan, cosa que al final podamos pelotear 5 o 6 preguntas de temas. Y por supuesto, Nico se va a ocupar de que las preguntas que no podamos resolver, bueno, los técnicos de CKC te la hagan enviar directo. Bien, muchachos, ¿estamos listos? ¿Metemos bandera de largada? Vamos con todo. Excelente. Me, Luis, me vos que temo. tenés ya subida tu presentación, está todo preparado, señor director, bandera de largada, listo. Luis, con todo. Bueno. Gracias nuevamente. Gracias, Ricardo. Un placer, como siempre, como digo. Saludo también a Nicolás, a toda la gente de tu equipo también. Bueno, decía, vamos a arrancar y decía que el título que tiene la charla es Recomponer la salud del suelo. Y si hay que recomponer es porque algo está mal, algo ha pasado. Y ahí vemos cosas y lo que yo les voy a mostrar son todos datos de la zona de 9 de julio, donde yo trabajo, zona circundante a 9 de julio. Y realmente, bueno, hay situaciones como las que ustedes están viendo que, bueno, la verdad que es un suelo que hay que hacer mucho para poder recomponerlo. Este es otro cuadro de situación que si nosotros lo miramos de arriba, el suelo, lo estamos viendo como que aparentemente está bien, pero si hacemos una calicata, una trinchera
entramos a mirar, ahí hay una soga que sigue el grado de compactación o densificación que tiene ese suelo. Se puede esto medir de otras maneras también, por supuesto, y esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué es muy importante? Observen, la charla hoy está apuntada fina, pero bueno, lo podemos ver también en las gramíneas, llámese trigo, llámese cebada, que son las más utilizadas en nuestra zona. Pero observen en el caso de la soja, la raíz de esa planta prácticamente está totalmente doblada. Ahí tenemos otra transparencia, en este caso es de Miriam Barraco, y bueno, también realmente es algo calamitoso. ¿Por qué? Porque ahí lo que se rompe es, digamos, el suministro, el particionamiento de los asimilados que elabora la planta. Una parte va para arriba y otra va para abajo, pero ahí ¿qué pasa? Ese equilibrio se desplaza hacia abajo para tratar de engrosar, como ustedes pueden ver, esas raíces y poder sortear los obstáculos. Y eso va en detrimento de una generación de biomasa. Y nosotros, en este caso, en esa foto que tenemos, que es soja, lo que cosechamos son las chauchas, son los granos, que están arriba. Nosotros necesitamos la raíz, pero todo ese tiempo que se va perdiendo, lamentablemente no se puede recuperar. Muchas veces en la actividad agropecuaria hay malos entendidos. Lo podemos graficar de esta manera. Ahí dice colocar el carrito aquí. Este hombre pensó que ese autito, o ese auto chico, es un carrito. Y lo que querían decir es que hay que colocar los carritos del supermercado. Entonces hay malos entendidos, o como este, que le dijeron que hay que echar fósforo. Y este hombre entendió que el fósforo era eso. Y esto es común. Esto es común, y el fósforo se estaba refiriendo a un fertilizante clave para la producción agropecuaria de nuestro país, porque prácticamente la gran mayoría de los suelos hoy son limitantes en lo que hace a este nutriente. Ocurren también cosas como esto en el campo, y por eso tenemos que empezar a recomponer. Gente que viene de una soja, que la ha rastrillado para quemarla, o muchas veces enrollarla, y después poder sembrar a lo mejor una pastura o algún otro tipo de cultivo, y al dificultarse la siembra optó por esa alternativa. Esto es un caso emblemático y vuelvo a repetir que lo que estoy mostrando son todos casos reales, no hay nada absolutamente armado. Es más, esto está publicado en una de nuestras publicaciones de INTA, y el título, si no me equivoco, decía: cuando la fantasía se hace realidad, 4 cosechas al año. Ese es el título que tiene, la pueden buscar. ¿Cuáles son esas 4 cosechas? Ustedes ven rollos atrás, esos rollos son de cebada. El hombre cosechó el grano de cebada, primera cosecha, y cosechó la paja de cebada, segunda cosecha. Sobre ese suelo hizo soja de segunda, cosechó el grano de soja, tercera cosecha, y la paja de lo que quedaba de soja, la cuarta cosecha. O sea, 4 cosechas al año. Ahora bien, el ser humano es una persona muy capaz, que puede ser para el bien y para el mal, y si nos esforzamos siempre vamos a poder superarnos. Y este hombre, lamentablemente para el mal del suelo, se superó. Y llegó a ser 5. ¿Por qué? Porque después de haber cosechado el rastrojo de soja, metió las vacas. Y también pastoreó la tierra, lo que quedaba, lamentablemente. Otras veces pasa esto. Miren lo que ven ahí, un rollo. Está bien, un rollo importante. Un rollo de maíz. ¿Qué puede aportar el maíz, la chala del maíz? Muy poco, extremadamente poco. El rumiante, una vaca, por supuesto que lo puede degradar todo, pero en realidad le estamos sacando un recurso clave al suelo y se lo estamos dando a la vaca. O sea, estamos haciendo un mal uso de ese recurso. Y lamentablemente en muchos casos no es porque lo necesiten, porque hay situaciones, qué sé yo, por ejemplo, hemos pasado por muchas inundaciones en esta zona y mucha gente se ha quedado sin tierra. Entonces, cuando hay que salvar la empresa agropecuaria, los animales y demás, yo creo que se puede permitir ciertas cosas que después no.
Y lamentablemente esto en muchos casos ha quedado. Este hombre no lo necesitaba y bueno, lo vendía. Entonces, la potencia sin control no sirve de nada. Entonces, esto quiere decir que la avaricia tampoco sirve absolutamente de nada. La pregunta que se hace o que yo me hago es si alguien lo escucha. ¿A quién? Al suelo. Si alguien lo está escuchando. Hay mucha gente que sí que lo está escuchando, no cabe ninguna duda, pero hay muchos otros que no lo escuchan. Y no crean que es solamente la agricultura la que puede generar problemas, sino que también la ganadería los puede generar claramente. Ahí tienen un maíz hecho con labranza convencional, se ve que hay una cierta pendiente, ha llovido, observen la coloración sobre el pie de la foto negra, que eso es materia orgánica que se ha escurrido, y bueno, la cantidad de partículas que se van y que se escurren, que se degradan. Y por cada pequeño porcentaje de materia orgánica que se pierde, que se pierde también, se pierden los gránulos finos, las arcillas, los limos que van tapando las cañerías que tiene el suelo, como dice Alberto Quiroga, las cañerías que tiene el suelo, que son los poros, ¿sí? Entonces después vienen los problemas graves. Eso termina en un silo de maíz, que es necesario, esto no es que no hay que hacerlo, se puede hacer, pero dentro de algo integrado y racional. Ahí tenemos el silo del maíz y al lado tenemos los rollos. Entonces después hay que ver cómo remediamos ese suelo. Entonces, como decía, el suelo habla, el suelo nos dice cosas y posiblemente no todos la escuchan como lo deberían escuchar. Siempre digo, la sobreexplotación de los recursos sirve para algunos pocos y muchas veces dicen, no, pero yo repongo los nutrientes. Sí, pero no todos los nutrientes se pueden comprar. Y acá tenemos otros malos entendidos. Ahí tenemos carbón. Entonces, la pregunta es, ¿eso sirve para hacer un lindo asado, como el que vemos ahí? Excelente. Ahora, la pregunta es, ¿podemos comprar el carbón? ¿Podemos ir a alguna agronomía y decirle, bueno, dame una tonelada de carbón? No, el carbón lo tenemos que, o el carbono, lo tenemos que elaborar a partir de los rastrojos voluminosos, a partir de lo que va después a conformar la materia orgánica. Y miren la cantidad de propiedades que tiene, y ahí hay algunas nada más de la materia orgánica. Es clave para la producción. Entonces, esto es lo que tenemos que fijarnos como objetivo. Nosotros no solamente no deberíamos perder, deberíamos ganar materia orgánica en nuestros suelos para mantener la fertilidad química, física y biológica. Es difícil mantener la química, la vamos a mantener a partir de rotaciones adecuadas y por supuesto que vamos a tener que ayudarla siempre con algunos nutrientes extras, porque hoy, con las tasas de producción que tenemos, difícilmente lo podamos recomponer de otra manera. Muy bien. Una parte que nos puede ayudar y mucho son los microorganismos. Y los microorganismos, hay algunos que son enemigos, como por ejemplo yo los grafiqué en Clostridium tetani, Botulinum, Salmonella, etc., que nos causan trastornos a los humanos. Y también hay benéficos que también los grafiqué en algunos de los que hay ahí, pero hay muchísimos más, por supuesto. Brady, Rhizobium, Azospirillum, Trichoderma, Bacillus, Pseudomonas, etc. Estos son aliados indiscutidos de la actividad agropecuaria, y ahí es donde tenemos que echar mano. Y acá les voy a mostrar algo para después unirlo en la parte final de la charla, y es el grado o la curva de adopción. Las curvas de adopción pueden ser así, miren, la amarilla, ¿a qué les puede hacer pensar? Ahí sobre la base tenemos el tiempo, o sea, cuántos años pasa, y en la ordenada tenemos el porcentaje de adopción. Supongamos que arriba tenemos el 100%. Bueno, al 100% muchas veces no se llega. Pero en general, las curvas de adopción son como lo que muestro en la curva verde. O sea, los que están al inicio son los adoptadores tempranos, siempre hay los innovadores. Pasa el tiempo, lo van viendo otros, vecinos, etcétera, etcétera, y llegamos a la curva más alta, donde, bueno, tenemos el grueso que ha adoptado. Y sobre el otro lado de la curva vamos a tener los que no adoptan nunca, los que no lo van a adoptar nunca. Muy bien.
La línea amarilla, lo más parecido que tenemos desde mi punto de vista en nuestro país, es la soja transgénica. En el año 96 se introduce y prácticamente en el lapso de 3, 4 años, más del 90% de la superficie de la Argentina estaba con soja transgénica. ¿Con los microorganismos pasará lo mismo? Lo veremos. Vamos a hablar de alguno de ellos. Azospirillum. Uno, ¿por qué? Porque es uno de los más utilizados, es uno de los más antiguos que ha entrado en la producción agropecuaria. De hecho, bueno, hay otros. Ya en la década del 30 se utilizaban Azotobacter, los rusos sobre todo, usaron durante muchos años, en la década del 30, del 40, del 50, ese tipo de microorganismo, que es un fijador libre de nitrógeno. Azospirillum es interesante y en la parte biológica hoy en día cobra mucho más importancia todavía el hecho de que vamos hacia algo más verde, algo, digamos, con menos problemas de contaminación, algo que no nos deja residuos, algo que nos ayuda en muchos de los factores de producción que tenemos, y es a donde tenemos que apuntar. Por ejemplo, el Azospirillum trabaja a partir de un aminoácido que libera la planta, que es el triptofano. Y a partir de ese aminoácido, lo que hace es elaborar un producto llamado ácido indolacético. A partir de ese ácido indolacético se va a producir exudados, esos exudados son hormonas, en verdad, auxinas, citoquininas, esos van a dar una mayor proliferación radicular, que ustedes lo van a ver siempre, cuando inoculan, por supuesto, y generalmente esa mayor proliferación radicular nos va a generar la posibilidad de una mayor absorción de agua y de nutrientes, que se va a traducir inexorablemente en un mayor crecimiento de la planta. Y eso puede terminar, por supuesto, en un mayor rendimiento, que es lo que nosotros buscamos. Muchas veces hay situaciones en las cuales uno piensa, bueno, pero solamente eso hace el Azospirillum, produce raíz y la planta. No, tiene la posibilidad de fijar también algo de nitrógeno, 10 kilos, 15 kilos, 20 quizás en laboratorio, pero acá por ahí yo me inclinaría más por los valores más bajos. Pero de todos modos, no es tan malo si me aporta 10 kilos de nitrógeno, 15 kilos de nitrógeno. Claro, si yo lo comparo con el Bradyrhizobia en soja, no es nada, pero también podría pensar, a ver, ¿cuánto necesito para sacar una tonelada de trigo? Bueno, va a ser variable, claro, en función del contenido de proteína, etcétera, que tenga, me va a variar ese valor. Pero podemos, bueno, decir o fijar 30 kilos, bueno, 30 kilos. Son 30 kilos, y yo con Azospirillum puedo fijar 15, estoy dándole la posibilidad, desde el punto de vista de nitrógeno, de hacer 500 kilos de grano. Entonces no es tan poco. Y si son 10, no importa. O si son 5, o si son 7. O sea, algo fija. Bueno, produce las hormonas que ya le dije. Otra cosa muy importante, que estos microorganismos no compiten, no se generan competencias entre sí, entre ellos, en el suelo. Entonces, no es que este va a desalojar a otro y entonces no. Y eso también realmente es muy, pero muy interesante. Nosotros trabajamos con Azospirillum desde hace muchísimos años y con otros microorganismos también, y vamos a ver algunos ensayos. Pero acá le traigo algunos bien viejos. Esto está publicado en el segundo congreso de trigo, que se hizo en Pergamino. La publicación esta creo del año 90, y por lo menos fue hecha con Lucía Jordá, que trabajaba en el grupo de microbiología de INTA Castelar de esa época. Y ahí vemos el testigo, 2.310 kilos, vemos un Azospirillum en la Z39, 2.620 kilos, o sea que tenemos 310 kilos de diferencia, y también estadísticamente fue significativo, que tienen dos letras distintas, A y B. Entonces, 310 kilos, año 1990. Después hay otros Azospirillum, hay un Bacillus también, el Polymixa, que en ese caso no dio un resultado positivo, es el único que no se diferenció del testigo, tiene la misma letra, B.
Entonces, pero ahí vemos tres azospirilos distintos que lograron rendimientos superiores al testigo y lograron diferenciarse estadísticamente. Cuando nosotros inoculamos la semilla, el efecto de este producto, de esta bacteria, se ve rápidamente. Esto en una bandeja, inclusive, no necesariamente lo vemos en el suelo, pero por supuesto que en el suelo vamos con la pala y lo vamos a ver claramente. Se ve que el proceso de germinación se acelera, hay un proceso de enraizamiento mucho más rápido y también la parte aérea comienza a crecer antes. Esto se ve absolutamente siempre. Una de las cosas importantes de esta bacteria es que no es específica. Nosotros, por ejemplo, en soja inoculamos con Bradyrhizobium japonicum y es para soja. Si nosotros quisiéramos inocular el trigo, no nos va a dar resultado. Ahora, nosotros con azospirilo podríamos inocular el trigo, la avena, la cebada, la colza, el tomate, la lechuga, el arroz, como es lo que están viendo en esa foto, y es inespecífico, es decir, se adapta a cualquier especie. Entonces, ahí también ven lo que habían visto anteriormente en una planta más desarrollada, ¿no? Un tratamiento inoculado con un sistema radicular muy bueno y un sistema aéreo que es superior al tratamiento no inoculado. Ahí vemos el maíz. No siempre vamos a ver también estas diferencias tan marcadas. No siempre vamos a ver esas diferencias tan marcadas. Y esto también hay que entenderlo. Esto es biología. Y en la biología hay interacciones con el suelo, con el ambiente, inclusive podría decir con el genotipo o la variedad que estamos utilizando. Bueno, ensayos nosotros realmente hemos hecho muchísimos, con parcelas chiquitas, con máquinas chiquitas como la que están viendo ahí. Ahí estamos sembrando trigo, no cabe duda, o cebada, pleno invierno, por el frío que hace. Hemos hecho muchos ensayos también con máquinas grandes, con las máquinas que puede utilizar el productor. O sea que hemos trabajado de microparcelas a macroparcelas. Y esto también es importante. Muchas veces cuando uno trabaja en las micro es necesario porque necesita ajustar, necesita tener más control sobre la experiencia. Cuando va a las macro hay muchos aspectos que por ahí no las puede controlar tan claramente y por ahí tiene factores externos que van a incidir en el rendimiento y que pueden hacernos sacar conclusiones que no son adecuadas. Pero las macroparcelas son claves a la hora de definir, ya cuando está todo definido, esto está funcionando, funciona perfectamente, probémoslo como lo tiene que hacer el productor. Y eso es lo que nosotros también hacemos. Acá tienen un ensayo de muchos años atrás, en donde se ve muy claramente lo que hace el azospirilo. Esto fue hecho con la capacidad de campo, la primera fila, CA, capacidad de campo con azospirilo. CA con azospirilo, capacidad de campo. Si la comparamos con la tercera fila, sin azospirilo, capacidad de campo, eso es al momento de sembrar, fíjense en 144 centímetros de raíz contra 97. Para esto se utiliza una metodología, no vale la pena, digamos, profundizar, pero esto es como si nosotros sacáramos todas las raíces que tenemos de la planta y la uniéramos una al lado de la otra y así la medimos. Hay metodologías para poder hacerlo. Inclusive en el peso aéreo, en el peso seco aéreo, la segunda columna, la tercera columna en realidad, también se ve. No fue estadísticamente significativo, pero bueno, el valor realmente es interesante. Hay 10 miligramos más por planta cuando le pusimos el azospirilo. Y si nos vamos a la segunda fila, es lo mismo con azospirilo, pero con déficit hídrico, 133 centímetros, contra la última fila sin azospirilo, déficit hídrico, 91. También estadísticamente significativo. Realmente es más que interesante el desarrollo que logra este tipo de bacteria y se ve claramente, fíjense, es como una planta desproporcionada. Fíjense en el sistema radicular que tiene
respecto al aéreo. Pero ese es un trigo rastrero, y fíjense la cantidad de macollos que tiene, que ha definido. Entonces ahora tiene un buen sistema radicular para poder absorber agua, para poder absorber nutrientes, y va a generar a partir de ahí una biomasa muy grande que posiblemente la podamos concretar en un mayor rendimiento. Para no mostrar solamente trabajos nuestros o cosas nuestras, esto es de Brasil, en María Ángeles, Hungría. Observen el maíz, o sea, no pasa solo en Argentina, esto pasa en todas partes del mundo donde se aplican este tipo de técnicas, con microbios y microbios. Bueno, donde están los microorganismos, lógicamente se encuentran resultados mucho mejor. Ahí estamos con maíz, y esta es una foto en soja, donde ahí hay azospirilo con bradyrhizobio. Esa mezcla, cuando se trabaja con más de un microorganismo, que son contrastantes, se llama coinoculación. Y esto es muy importante también hacerlo. ¿Por qué? Porque el azospirilo, como yo le dije, una de las funciones que tiene es promover el desarrollo radicular. Entonces, si promuevo el desarrollo radicular, yo tengo más lugares para que el bradyrhizobio, que es la bacteria clave en soja, pueda anclarse, pueda infectar, pueda competir con lo que está naturalizado, y de esa manera mejorar el rendimiento. Entonces, algo más que podemos hacer con este tipo de microorganismos. Acá tenemos, dejemos la parte de arriba de la filmina y veamos la de abajo. Este es un ensayo también viejo, pero no por viejo no deja de ser interesante, y ver los resultados. Testigo, 3.570 kilos, es trigo. Fíjense, en el azospirilo solo, cosa que nosotros no recomendamos, o sea, aplicar el azospirilo solo o cualquier otro microorganismo solo. Tenemos que nutrir el suelo, porque vuelvo a repetir, hoy tenemos genética para lograr grandes rendimientos y los tenemos que congeniar. Y el suelo solo no lo puede conseguir. Y los microorganismos solo tampoco lo pueden conseguir. Entonces, esto se tiene que complementar. Entonces, ¿el azospirilo solo mejora el rendimiento? Sí, lo mejora. ¿Cuánto? Y un 8% es mucho, es una barbaridad. 3.500 a 3.800 kilos por hectárea. Ahora vamos a una fertilización que no era pesada, 50 kilos de diamónico y 80 de urea. Estoy hablando del año campaña 99-2000. O sea, pasó bastante, ¿no? 4.300 kilos, un 20% más. Pero miren qué interesante cuando a esa misma fertilización le agregamos azospirilo. Nos fuimos a 4.900, o sea, un 37% más. Quiere decir que del 20 al 37 tengo 17, o sea que el azospirilo con el fertilizante potenció el rendimiento en un 17% y no en un 8% cuando se aplicó solo sin la fertilización. Entonces, estas respuestas tan grandes no siempre las vamos a tener, pero se pueden lograr y se las voy a mostrar en más de una oportunidad. Bueno, ahí ven estado vegetativo, a la derecha se ve claramente el desarrollo, mucha más biomasa, ya va cerrando los surcos contra la izquierda donde no está inoculada. Otros trabajos, un set de 160 ensayos, Martín Díaz Orita, donde lo hizo a lo largo y ancho del país, distintas regiones, donde llega a porcentajes de incremento promedio, considerando los casos positivos y negativos, de 1,9% en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires a el 12,2% en el norte de la provincia de Buenos Aires, con una media de los 160 ensayos de 236 kilos por hectárea más de trigo, ¿sí? Dado por una mayor biomasa que fue estadísticamente significativa, tanta radicular como aérea. Entonces se tradujo en más rendimiento. Este ensayo tiene un montón de tratamientos. Esto se hizo con la gente del CKC. Hace muchos años hicimos varios ensayos, y a mí lo que me importa es ver solamente el resultado. Veamos esto, y ahí hay comparación de tratamientos bacterianos y demás. Pero observen que vamos desde 9 kilos hasta 552 kilos por hectárea en trigo por el aporte de las bacterias, pura y exclusivamente de las bacterias. Estuvieron fertilizados, estuvieron, por supuesto, todos iguales, y si yo tomo el promedio de todos los tratamientos inoculados, llegué a 298 kilos
de respuesta. Acuérdense de estos números que le estoy dando. La respuesta no importa el tratamiento, las respuestas que vamos logrando. Otros ensayos, en este caso de Alejandro Perticari, otro gran amigo, un gran luchador de todo lo biológico, 238 kilos, un casi 7% más de incrementos en los rendimientos. Macroparcelas, parcelas grandes, también con fertilización y sin fertilización en trigo. Bueno, inoculado con fertilizantes, 245 kilos más por haber inoculado, y sin fertilización, 211 kilos más por hectárea. Ensayos grandes, ahí lo ven, con máquinas, como lo hace el productor, como trabaja el productor. Lo hicimos en el mismo lote también con cebada, y ahí logramos 600 kilos más, 605 kilos más cuando se fertilizó y 417 kilos más cuando no se fertilizó. Eso es gracias a los microorganismos. Acá tenemos un set también de ensayos donde llegan a valores realmente muy importantes, 713 kilos más por la aplicación de estos promotores de crecimiento en trigo y cebada versus los mismos tratamientos sin inocular. Desarrollo radicular siempre se logra, biomasa siempre se logra, rendimiento generalmente también se logra, aunque a veces no en la medida o no en la proporción que uno por ahí piensa que va a lograr. Muchas veces la gente lo quiere comparar a esto con un fertilizante químico, y no es así, la comparación está mal hecha. Este es otro ensayo en el cual el primer tratamiento tiene un fungicida y nada más, todos van a tener fungicida, los 3 tratamientos, pero la diferencia está que en el segundo caso vamos a tener azospirilo y en el tercero vamos a tener el azospirilo con un protector. Todos están fertilizados, trigo, ya los rendimientos son otros, estamos ya con otra genética seguro, y vamos de 5.000, 6.000 kilos por hectárea a 6.700. Hay casi 800 kilos de respuesta entre el tratamiento 1, que no tiene azospirilo, y el 2, que lo tiene. Y el tratamiento 3, que tuvo el azospirilo, pero con un protector. 76 kilos más. Bueno, importante, siempre nos va a ayudar. Esto es del año pasado. Esto también fue hecho con la gente de CKC. Y realmente están todos fertilizados, por supuesto, fungicidas solamente, 5.827 kilos sería nuestro testigo. Cuando nosotros pusimos ahí azospirilo y pseudomonas, que sería el producto que trabaja Secacer, el Risoflo Premium, 6.486 kilos, 659 kilos más, representa un 11%. Y lo más interesante del caso es que hay 2 productos que no están en el comercio, que también esta gente sigue investigando, buscando alternativas, tratar de superarnos en el buen sentido, pero no como lo hacía el productor que les mostré hoy, que bueno, hacía una sobreexplotación. Acá lo que queremos es producir más, pero de una manera sustentable. Y fíjense, nuevas bacterias, nuevos aportes que nos llevaron a incrementos realmente espectaculares, de un 20%. ¿Esto lo vamos a poder repetir? Bueno, Dios quiere, este año se verá a ver si esto tiene repetitividad, si logramos eso, o bueno, o algo menos, pero realmente ya lograr 600 kilos es realmente un montón. Como les dije, estos microorganismos son inespecíficos, los podemos utilizar en cualquier cultivo. Vimos fotos de maíz, vimos fotos de trigo, de cebada, podremos ir a la parte hortícola. Acá tenemos colza, un cultivo de invierno, que en nuestra zona no tiene mucha difusión, pero sí hemos trabajado en algún momento en esos picos que en algún momento ha tenido de adopción, y hemos utilizado para ver qué pasaba. La colza es un cultivo muy demandante. Piensen que el trigo necesita 30 kilos de nitrógeno, las hojas 60, 15 kilos de fósforo por tonelada. Bueno, lo hicimos. Ahí las que están atrás pertenecen a un ensayo de variedades que están florecidas, ciclos cortos. Y acá tenemos un ensayo donde probamos la parte de la azospirilo, y se ve claramente donde no tuvo nuestro testigo. Observen que no solamente tiene otro color, y ese color también se da a que hubo heladas fuertes ese año,
Y si bien la colza o canola es tolerante, el estado de pasto, el estado vegetativo, digamos, al frío, como también los trigos y cebada lo son, pero muchos por ahí se castigan y se castigan mal, como pasó hace 2 años atrás. En este caso también. Ahora, en este caso, observen, el color es muy distinto y eso se tradujo en un incremento de rendimiento muy importante, porque no es lo mismo tener 270 kilos más de trigo que 270 kilos más de colza, prácticamente un 10% más de incremento en el rendimiento, algo sumamente importante. ¿Cuál es el costo que tiene la inoculación? Eh, los, Acá, lógicamente, que va a haber diferencias importantes dependiendo del tipo de producto, de la marca, de lo que trae, de lo que no trae. Pero bueno, yo tomé un valor aceptable de mercado, no es el más barato, $7,20 para 100 kilos de semilla. Y vamos a considerar, y acá es solamente en caso del cálculo, que estamos sembrando 100 kilos de trigo por hectárea. No quiere decir que tengamos que sembrar 100. Podemos sembrar 70, 60, 80 o 120 o 140. Pero bueno, 100 kilos por hectárea creo que es un valor bastante promedio de la zona. Tomé un precio de trigo de $300 por tonelada, puede ser un poco menos, un poco más, pero bueno, es un número de los últimos días. $300, tomando ese valor, el costo que tendría por hectárea trabajar con un producto que lleva implícito en su constitución azospirilo más pseudomonas, que es otra bacteria muy interesante, solubilizadora de fósforo, promotora también de crecimiento, es de 24 kilos de trigo. ¿Escucharon bien? 24 kilos de trigo. O sea, nada. ¿Recuerdan los incrementos de rendimientos que les comenté? Bueno, entonces es nada para una respuesta extremadamente grande. Y acá esto sí es, esto no es real, muchos números son reales, otros no, pero son algunos lujos que nos damos los argentinos, así yo lo denominé. En la superficie de trigo de la campaña pasada estuvo en 6.600.000 hectáreas. Eh, Vamos a poner el primer supuesto. Y el primer supuesto es que inoculamos el 50% de la superficie. O sea, de las 6.600.000 hectáreas, inoculamos 3.300.000 hectáreas. El otro no, la otra mitad no. El segundo supuesto, vamos a poner que no todas las 3.300.000 hectáreas tienen respuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser por algún factor ambiental, por algún factor de manejo, por X causa. Yo solamente tomé el 75% de lotes con respuesta. O sea que de las 3.300.000 hectáreas me quedan 2.475.000 hectáreas. El tercer supuesto, yo le puse un número redondo, una respuesta de 250 kilos por hectárea. Si miramos los ensayos, no estamos lejos de eso. Si miramos los set de ensayos de muchos, y hay muchos más, estamos en esos valores que podríamos tomarlos como un promedio. Muy bien, si yo tomo 250 kilos por hectárea extra, en 2.475.000 hectáreas, me da una producción extra de 618.750 toneladas de trigo. El costo dijimos que era de $7,2, pero inoculamos las 3.300.000 hectáreas, ¿sí? Entonces lo hacemos por 3.300.000, o sea que el costo total de inoculantes para esa superficie es de $23.760.000. Perfecto. Entonces, tomando el mismo precio del trigo de $300 y tomando el ingreso que tenemos de las 618.750 toneladas por los $300, son $185.625. Le descontamos el costo el total de inoculantes para las 3.300.000 hectáreas y nos queda un margen que es de nada más ni nada menos que casi $162 millones por año. Entonces, por eso le puse algunos lujos que nos damos los argentinos, porque estamos
muy lejos, lamentablemente, no porque no se pueda, sino que muchas veces porque no se hace de lograr esto. Muy bien, para terminar, tenemos que mirar para adelante, no cabe duda. Ahí en esa moto hay uno que va adelante, manejando y mira para adelante qué es lo que se avisora, qué es lo que no. Pero también, como el que está atrás con ese espejo, tenemos que mirar para atrás y ver qué es lo que pasó. Y de las cosas que pasaron podemos sacar conclusiones realmente muy importantes que nos van a ayudar a planificar la nueva campaña. Tenemos que, no cabe duda, aumentar la producción individual por hectárea y, por supuesto, global como país. No me cabe duda que la intensificación es una herramienta. Tenemos que ser mucho más eficientes, tenemos capacidades para hacerlo, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad y bajo un criterio de sustentabilidad. Si no, eso no sirve para nada. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por la atención. Muy, pero muy buena cosecha 22-23 y por supuesto que estamos atentos a las preguntas si es que las hay. Impecable, Luis, impecable, impecable. Yo te voy a hacer, como hago siempre, un aplauso que se debería multiplicar por, no sé, 200, la cantidad de gente que en este momento lo está viendo. Y por supuesto, una cosa que a mí siempre me encanta es los que lo van a ver a posteriori, ¿no? Que eso me parece excelente. Es material que estamos dejando para la posteridad. Mirá lo que te digo, para lo que pasa ahora y para lo que viene hacia adelante. Che, Master, te voy a hacer algunas preguntas que me llegaron, tengo acá, algunas me las imprimieron, otras me van llegando de gente que está conectada en este momento. Voy con la primera. ¿Cuál es el grado de adopción del uso de microorganismos en cultivos extensivos? Bueno, muy bien. Ahí lo tendremos que dividir, porque ¿qué es lo que pasa? Si tomamos el grado de adopción de los microorganismos, estamos metiendo todos los cultivos, ¿tá? En donde entra la soja. Y ahí tenemos un desbalance positivo importante, porque en soja se inocula y en verdad se debería inocular mucho más. Entendemos que estamos en un 80% aproximadamente de la superficie total que se siembra en la Argentina. Dejamos de lado la soja y nos vamos al trigo, a la cebada, al maíz, al uso de promotores de crecimiento, como charlamos recién, y no, estamos bastante lejos de lo que debería ser. Yo ahí puse el 50% del área de nuestro país inoculada. No. Yo estimo que debemos estar en este momento en un 20% aproximadamente, un 25% como mucho del área triguera. En el año 2009 hay un trabajo interesante, se pudo determinar y estábamos en un 10%. Del 2009-2010 a la fecha, yo creo que se ha incrementado. Hemos mejorado y me da la impresión que de cara al futuro vamos a tener una expansión muy, muy importante de todos los biológicos por distintos aspectos. Así que bienvenido sea y tienen mucho para darnos y nosotros también le tenemos que dar mucho a ellos para que realmente nos puedan ayudar. Es decir, hacer las cosas bien. Excelente. Acá te hago una bajada. Vos hiciste un gráfico muy bueno. Uno de esos sistemas, yo me acuerdo Safanela lo hacía así bien sistémico, hablando de Azospirillum, ¿no? Etcétera, que me parece que a alguno le quedó, porque dicen los inoculantes a base Azospirillum, ¿hay diferentes tipos de cepas o una sola? Me hiciste acordar, Mariano Safanello. ¿Te acordás? Sí, un maestro. Sí, Un tipo, maestro. Metió a todos los CREA en esa onda, que era sistematizar todo y correlacionarlo. ¿Te acordás que era fantástico? Sí. Mariano Zafanella, pero realmente un señor, un maestro. Bueno, bárbaro. Me trajiste un lindo recuerdo. Mirá, no hay un solo Azospirillum. No hay. Esto es más o menos para que se entienda muy fácilmente. Es como las marcas de autos. O sea, nosotros tenemos Ford, Chevrolet, Toyota, Nissan, bueno, en fin, distintas marcas. Y si nos centramos en un auto, digamos, a explosión, nastero o gasolero, todos tienen un motor
tienen 4 ruedas, tienen un volante y bueno, tendrán más o menos confort. Ahora, algunos andan a mucha velocidad y tienen, bueno, un instrumental muy, pero muy interesante, y otros andan a mucha menos velocidad y tienen un instrumental, por supuesto, mucho más modesto. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que Azospirillum hay muchas cepas. Hubo 2 investigadores del INTA, Silder Barrios y Enrique Rodríguez Cáceres, que fueron los que formaron, allá por la década del 80, la colección que tiene hoy el INISA. En ese momento aislaron 35 cepas diferentes de Azospirillum, ¿sí? Hoy hay muchas más. Entonces, hay muchos. Uno de los más utilizados es la cepa AZ39. Nosotros acá hemos hecho ensayos de cepas junto con la gente de microbiología de Castelar, y precisamente la AZ39 fue la que salió a la cabeza. También nos anduvo muy bien la Z8, pero hay una gama importante. Lo interesante es, los laboratorios están muy en contacto con el INTA, trabajan muy en contacto con el INTA, sobre todo de Castelar, y lo importante es tratar de introducir aquellas cepas que mejor comportamiento tienen, para, por supuesto, ayudarnos a producir. Che, Luis, bueno, me llegaron un montón, así que bueno, vamos a ver cómo las hacemos entrar. Pero quiero tirarte esta porque ya nos pasó la otra vez llegar con estos mensajes de CKC y esta propuesta a países latinoamericanos, ¿no? Y justo, bueno, quiero de paso saludarle a un hermano uruguayo. Dice, excelente el mensaje. Desde Uruguay hay experiencias sobre el uso de este tipo de microorganismos en pasturas perennes, vos hablabas de ganadería, y en particular en alfalfa. Nosotros estamos avanzando en el tema de pasturas en tambos comerciales. Saludos, ingeniero Ricardo Cabaza. Bueno, le mandamos muchos saludos al colega. Y bueno, perfecto. Y este comentario, no sé si vos querés agregar alguna cosa a esto. Te lo hago breve por el tiempo para que puedan entrar algunas preguntas más. Ricardo, gracias primero por participar, y totalmente de acuerdo. Y ahí él puso un tema que yo lo toqué muy, muy por arriba, que es lo que es la coinoculación. Efectivamente, estos microorganismos se pueden utilizar en pasturas. Como dije, son inespecíficos, lo podemos utilizar en pasturas de gramínea, pero también en alfalfa, por supuesto, asociado al Rhizodium meliloti, que es el gran fijador que tiene la alfalfa. Pero podemos utilizar azospirilos, podemos utilizar pseudomonas, podemos utilizar bacilos, podemos utilizar otra serie de microorganismos a través de esto que se llama coinoculación para mejorar sustancialmente la producción de esa alfalfa. Así que felicitaciones si lo están haciendo, me parece muy, pero muy bien. Impecable, impecable. Va otra cortita. Muchas veces, en comparaciones realizadas a campo, cuando utilizamos algún estimulante radicular, vemos que efectivamente hay mayor desarrollo radicular. Para ese desarrollo, pero ese desarrollo no se traduce en mayor rendimiento. ¿A qué puede deberse? Qué bueno que está. Esto me acuerdo de tus calicatas acá. Sí, señor. Está muy bueno, está muy buena la pregunta y pasa. Y eso es bueno poder explicar, porque si no decimos, esto no anda. O sea, la primera conclusión que sacamos es no anda. No, no es que no anda. Lo primero que yo lo dije también en la charla, que siempre vamos a encontrar un mayor desarrollo radicular, vamos a encontrar una mayor biomasa, tanto radicular como aérea. Ahora, eso después se tiene que traducir en rendimiento. Y de ahí al rendimiento hay un camino largo por recorrer, en donde entran a jugar otra cantidad de variables importantes. ¿Qué es lo que pasa si yo defino mucha más biomasa, pero me quedo de a pie? El tanque de combustible de mi lote se agotó, el auto se paró, gasté la reserva, se paró. Entonces yo tengo, por eso que esto tiene que complementarse, no sirve, como yo dije, nunca recomendamos aplicar los microorganismos solos, sino que tienen que ir ayudados con la parte química, por ejemplo, o podría suceder a lo mejor que nutricionalmente estamos bien, pero tenemos un estrés hídrico, y por ahí, bueno, yo he definido una mayor biomasa, y lógicamente que esa biomasa tiene que transpirar, pero si no hay agua, lógicamente que se va a sentir
más afectada que otra que tenga menos biomasa. Entonces, hay un montón de factores que juegan para que lo que nosotros logramos inicialmente, que es más raíz y más biomasa, luego se traduzca en más rendimiento. Apuesten, prueben, los costos son extremadamente bajos y yo creo que van a tener resultados más que positivos a través del tiempo. En un año solo, las evaluaciones muchas veces de un año, como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Impecable, excelente. Te tiro otra. ¿Cuál considera que es la mejor técnica para inocular con promotores de crecimiento? Buena pregunta, muy buena y para hablar un día, pero la mejor técnica es la que el productor puede hacer mejor. Yo diría eso simple. La mejor técnica es aquella que él puede llevarla a la práctica bien. Y acá es un tema muy importante, porque estamos trabajando con organismos vivos. No los estamos, son vivos, pero es algo que nosotros no lo estamos viendo. Necesitamos un microscopio para verlo, una lupa, algo para verlo. Entonces, cuando algo no se ve, muchas veces no lo tratamos de la misma manera cuando uno ve las cosas. Si yo voy a poner un ejemplo, porque a mí me gusta siempre poner ejemplos para entender lo que uno quiere decir. Si a mí me viene alguien y me dice, vos sabés que el perro de Juan lo atropelló un auto. Uy, Dios. Ahora, si yo lo veo, es muy distinto el impacto que me causa a mí ese cuadro de situación. En este caso también, yo no lo estoy viendo, entonces muchas veces los maltrato a los microorganismos. Los tengo que tratar muy, pero muy bien, porque yo necesito que estén vivos y que realmente puedan cumplir con el rol que tienen que cumplir. Si ustedes me dicen a mí, ¿cuál sería el mejor método? Todos los métodos son buenos en la medida que los apliquemos bien, que quede claro esto, punto uno. Ahora, si yo tuviese que elegir un método, sería el chorreado en el fondo del surco. Una técnica que en Argentina nosotros desarrollamos acá para distintos cultivos, fundamentalmente para soja, y que por distintas circunstancias no prosperó como tendría que haber prosperado. Y sí prosperó a otros países que nosotros fuimos a llevarla, caso de Brasil, Uruguay, Paraguay, inclusive Estados Unidos, prosperó muy fuertemente. Pero bueno, esa es una técnica muy, muy, pero muy buena, pero cualquier otra, tratamiento de semilla, por supuesto, el uso de protector, todo lo que se haga bien realmente va a dar un resultado positivo. Te tiro otra así, de boca de jarro. Dice, qué datos contundentes, ingeniero. ¿Por qué cree que no se pone en práctica lo que usted propone en más escala o que se adopte más rápidamente? Muchas gracias. Sí, muy interesante, gracias también por la pregunta y el por qué. El por qué lo tenemos que buscar en la idiosincrasia de nosotros mismos y en cómo trabajamos nosotros. Hoy el productor es un productor que está acelerado, que trata de hacer todo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque trabaja un campo acá, otro campo en el otro lado, otro más allá, y todo lo que implique una pérdida de tiempo, pérdida entre comillas, ¿no? Porque esto no es una pérdida, es una ganancia, en realidad es una inversión de tiempo que va a repercutir en un saldo más que positivo. Es como que dice, no, esto no, o lo hace mal, que es lo mismo que no hacerlo. Si lo voy a hacer mal, no lo haga. No lo hagan porque ahí sí estamos no invirtiendo, sino perdiendo dinero. Entonces, usamos un chimanguito y el chimanguito, ¿quién dosifica? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? Y atención, y acá es importante también esto, porque la dosificación, cuando trabajamos con promotores de crecimiento, sobre todo en el caso del azospirilo, que es un promotor de distintos tipos de hormonas que la planta luego va a utilizar, cuando nosotros estamos sobredosificando podemos ir para atrás, es decir, tener un resultado negativo. Esto tiene que estar en su justa medida, como por eso la empresa o las empresas trabajan tanto en todo lo que es el ajuste de dosis para cada uno de los microorganismos que utilizan. Pero pasa por la forma de trabajar que nosotros tenemos que cambiar eso como tantas otras cosas para, por supuesto, aprovechar estas ventajas que nos da esta tecnología que es tan sustentable y saludable para la actividad agrícola ganadera.
Vos sabés que esta pregunta me encanta, ¿no? Bien cortita al pie. Dice, ¿cómo es la sobrevida de estos No, ¿se sabe algo de la persistencia de Azospirillum en el campo luego de la siembra de semillas inoculadas? Me parece que Sí, me parece que es bien sistémica esta, ¿no? Porque tiene que ver con sí, el sí, producto, el momento que lo hiciste, la práctica, el suelo, ¿no? Me da la sensación de algo perfecto. de eso todo. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. A ver, los aislamientos de Azospirillum que conforman hoy el banco de cepas que hace un rato hablamos, son aislamientos que se han hecho del suelo. Es decir, no es que se han traído de otros, son aislamientos. Por ejemplo, la Z39 se aisló en Córdoba, en la zona de Marco Juárez. Hay en distintos lugares. Después, bueno, hay cepas que tienen más habilidad, otras que tienen menos, que tienen más capacidad, en fin. Eh, Queda en el suelo, queda en el suelo. Y al respecto, les voy a decir algo, pero tómenlo, a ver, muchas veces cuando uno dice una cosa después se malinterpreta el resultado. Yo acá en 9 de julio trabajé durante muchísimos años con un productor, el establecimiento de acá de 9 de julio, dos amigos de Héctor Bueno, este, un, un amigazo, y él hoy ya está retirado de la actividad, y él inoculó siempre, pero cuando digo siempre me estoy refiriendo desde el inicio de la inoculación con azospirilo. Todos los santos años ponía azospirilo, en todos los cultivos. Entonces, un buen día, yo le digo, Héctor, me parece que acá tenemos un problema. Y ahí digo, ¿por qué? Porque, mirá, yo en laboratorio no trabajo, pero me parece que estamos sobrepasados. Y cuando vos te sobrepasás, por eso aclaré lo de la dosificación, podés ir para atrás. Y efectivamente, cuando hicimos el recuento, que yo lo único que hice fue sacar las muestras de suelo, y la gente de Castelar me analizó el número más probable de azospirilo por gramo de suelo que había, bueno, estaba con 1 por 10 a la 7, una cosa así, era más que un inoculante, una cosa de locos. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿En qué se traduce? Se puede traducir en resultado negativo. Eso pasó en ese campo, no, creo que el único de la Argentina y quizá del mundo. Pero en verdad no, y no va a pasar en los campos que uno trabaja normalmente, porque aplica de vez en cuando. Y por otro lado, también las bacterias o los microorganismos tienen una vida, una supervivencia en el suelo. Y esa supervivencia está asociada a estreses de diferente tipo, inundaciones, por ejemplo, excesos hídricos, a secas, inclusive a productos químicos y residuos o metabolitos que quedan, que, bueno, pueden hacer que, lógicamente, su supervivencia caiga. Pero en el suelo ellos se van a quedar. Impecable. Dos últimas, Luis, sí, hay un montón. Estoy tratando de hacer el mejor análisis, pero tengo algunas que me mandaron antes y ahora. Hablamos de inocular los suelos. ¿Qué experiencia hay en aportar nutrientes dirigidos a los microorganismos para potenciar su actividad? ¿Qué podemos decir de inocular también las partes aéreas de la planta? Bien, sí, sí, cómo no. Excelente, me alegro que haya muchas preguntas. Lo más lindo que hay es poder tener preguntas y tratar lo posible de contestar. No siempre tampoco podemos contestar todo, pero bueno, a medida que se pueda, bienvenido sea. Sí, está buena la pregunta, está buena. Normalmente el uso de el azospirillum es a suelo o a semilla, normalmente, pero también se puede aplicar en forma foliar. De hecho, nosotros tenemos, está publicado también, los invito, si buscan dentro de lo que es Cinta, que fue mi casa durante 42 años. Así que ahí la van a encontrar. Y hay algunas publicaciones trabajando con azospirilo en forma foliar en trigo y también en cebada. Y el resultado es bueno, porque el tema es que tenemos que lograr, nosotros lo logramos proteger con aceites, con algunos compuestos que eran inocuos para la bacteria y que nos daba la posibilidad de que esa bacteria pueda penetrar y que pueda comenzar a trabajar. Y la acción que tiene el azospirilo lo va a tener en distintas partes de la planta. No necesariamente tiene que ser en el sistema radicular. Lógicamente que a nivel foliar va a actuar y va a generar también compuestos
que le va a ayudar a la planta a poder generar más biomasa o ayudar a hacer más cantidad de grano, etcétera, etcétera. Así que se puede perfectamente utilizar. Por supuesto, habría que tratar de ayudarse, porque es una bacteria. Si lo aplicamos en horas de alta insolación, sin protección, lógicamente que la mortandad que va a haber va a ser muy grande. Los rayos solares son bactericidas, pero vuelvo, insisto, en que se puede hacer y que hay resultados positivos. Tampoco sería muy adecuado hacerlo de noche, porque tiene que entrar, y de noche la planta cierra los estomas, que son los órganos que producen el intercambio con el ambiente, y si están cerrados, lógicamente que tampoco va a poder penetrar. Así que tiene alguna dificultad, pero es factible y el resultado es positivo. Impecable, Luis. Lo vamos a hacer entrar a Nico, a Nicolás Rullet, gerente de desarrollo de CKC, así con él hacemos una especie de cierre y balance. Nico seguro que estuvo repegado porque le apasiona todo esto, así que ha sacado muchas conclusiones. Y tiro un comentario que me parece bueno para agregar al debate, ¿no? Que creo que es muy piola de lo que nos han mandado. Excelente todo. Agrego que en leguminosas hay que tener en cuenta que esa tecnología puede ayudar a la perennidad y por ende a la producción total de materia seca, ¿no? Y que se va a incrementar. Así que me parece un lindo comentario final, como diciendo, no hay duda que esta práctica la tengo que hacer y esta práctica impacta en todo el sistema, ¿no? No solo en la sostenibilidad del suelo, sino también en el sistema económico. Nico, bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo vivimos? Bueno, buenas noches. La verdad que súper interesante, muy grato poder contar con Luis en este momento. Desde el CKC quiero agradecerles a todos los participantes del día de hoy, que han sido no muy pocos, la verdad que estuvo muy bueno, y a Luis principalmente. Quería comentarles también los consorcios microbianos que estamos trabajando, no solamente con Azospirillum, sino también con Pseudomonas, como dijo Luis hoy, donde tenemos la posibilidad de contribuir a la solubilización de fósforo y al control de algunos microorganismos patógenos por parte de Pseudomonas. La verdad que es un producto muy bueno que estamos desde hace muchos años posicionando desde CKC. Y por otro lado también tenemos a disposición protectores y aminoácidos para favorecer el desarrollo de esos microorganismos. Así que, bueno, yo les quería aclarar y bueno, dejar el pequeño chivo a disposición. Excelente, Nico, excelente. Luis, bueno, un lujo como siempre, un lujo. Tanto creo que Nico como yo lo disfrutamos esto, ¿no? Lo disfrutamos porque cada vez que te escucho, ¿no? Es una clase de agronomía empírica, práctica, campo, con historias. Desde ya, además, te felicito por la creatividad, porque ese touch que tenés al inicio de la primera lámina, cuando nos vas llevando, ¿no? Con mensaje y además esas imágenes, ¿no? Tan creativas que ponés, la realidad te felicito porque una presentación para mantener un público constante tiene que tener no solo información, sino mucho dinamismo. Así que, maestro, excelente. Muchísimas gracias por este rato. No, gracias Ricardo, realmente es un gusto. Gracias a Nico, gracias a toda la gente que ha participado. Como vos bien dijiste, hay mucha gente que ha participado y mucha gente más la verá esta como el resto del ciclo de charlas que está haciendo CKC. Eso es lo bueno es que poder ver, intercambiar. Si alguno tiene alguna duda en el caso bueno, ahí está, al inicio está mi correo electrónico, con gusto, estamos a disposición. Y lo último que comentabas y que comentó el asistente respecto a mejorar la perennidad, sí, seguro que sí, eso está asociado ahí a la otra pregunta que venía de Uruguay con respecto a la alfalfa, y lógicamente que esa posibilidad de coinoculación va a dar ese tipo de alternativas. La biología nos tiene deparado, la microbiología, una gran cantidad de cosas de cara al futuro. Recién Nico habló de consorcios microbianos. Hoy hay una cantidad importantísima de microorganismos que son aliados indiscutidos de nosotros para hacer una mejor
agricultura y mejor ganadería. Va a depender pura y exclusivamente de nosotros que eso se pueda concretar. Así que yo aspiro a que en los próximos años tengamos muchísimas más hectáreas trabajadas con la ayuda de los microorganismos y que, bueno, podamos aportarle a nuestro país, al mundo en definitiva, porque Argentina produce para el mundo, bueno, alimentos saludables. Un abrazo, mil gracias nuevamente a la gente de CKC por la invitación, son verdaderos amigos, a todos los oyentes, a todos los participantes, gracias, y a Ricardo, por supuesto, a la gente del sitio, como siempre, espectacular. Mil gracias y será hasta otra oportunidad. Excelente, excelente Luis, muchísimas gracias a vos, gracias Nico, y le decimos a la audiencia que por supuesto este ciclo sigue, como todo ciclo, me gusta recordarles que además de esta charla de promotor de crecimiento, aporte de los microorganismos a la fertilidad del suelo y los cultivos, el jueves que viene volvemos a estar. El jueves 5 de mayo a las 19 horas vamos a estar justamente para escucharlo al ingeniero Hernán Sainz Rosas, técnico de fertilidad de suelo de INTA Balcarce. ¿Y saben cuál es el título? Me encanta, porque veníamos hablando mucho de fertilidad física. Fertilidad química, situación de los suelos pampeanos, estrategias de fertilidad, microgranulados y plan de nutrición. ¿Me escuchaste la cantidad de cosas que teníamos? Fertilidad química, situación de los suelos pampeanos, estrategias de fertilidad, microgranulados y plan de nutrición. Va a ser espectacular. Y con eso sí nos queda un ciclo completo, me vuelvo a parar acá, de suelos más saludables, manejos sustentables para la nutrición de este ciclo espectacular, esta serie de charlas online de CKC. Nos vemos, no te olvides, el jueves que viene a las 19 horas.